El texto que me correspondió exponer se llama En defensa de un monismo crítico de las ciencias sociales y en particular en la sociología. Fue elaborado por Guy Ballor. Él es un profesor emérito de sociología de la Universidad de Lovaina. Quisiera que lo conocieran primero, ya que el texto que vamos a conocer es una postura que él emite acerca de cómo se debe generar conocimiento en la sociología. Escuchemos entonces al profesor Guy Ballor. Para explicar un poco mejor el contexto y también las relaciones que yo tuve aquí, las excelentes relaciones de discusión que yo tuve aquí, quisiera hablar un poco de lo que fueron mis investigaciones. Estas investigaciones tienen un punto común, todas. He investigado en varios terrenos distintos, pero tienen un punto común. He buscado entender cómo las relaciones sociales entre los actores en una sociedad permiten de comprender el cambio social y el cambio cultural. Cambio social y cambio cultural a través del análisis de las relaciones sociales ha sido mi preocupación durante por lo menos 40 años. He trabajado primero sobre la problemática del desarrollo, y ahí principalmente sobre el desarrollo en América Latina, que fue el tema, mi primer tema de investigación. Había comenzado antes trabajando sobre el mundo árabe, pero finalmente, rápidamente, comencé a trabajar sobre las experiencias de desarrollo en América Latina. Entonces, es un primer tema que yo traté de comprender y de analizar. Después volví a mi patria, a mi país, a mi mundo, y me puse a tratar de comprender como el cambio social y cultural, más bien en Bélgica, en Francia, en Europa, a partir del momento que comenzó a imponerse el modelo económico neoliberal y que comenzaron a cambiar las políticas sociales, las políticas públicas y por supuesto la política económica. Entonces trabajé ahí sobre un tema de investigación que se llamaba la penetración de la lógica neoliberal en el sector no mercantil, es decir, los hospitales, las escuelas, los ministerios, los centros de ayuda social, etc. Después de eso hicimos con otro investigador que se llama Abraham Franzen un trabajo sobre los jóvenes para entender cómo la mutación cultural que estaba en curso en este momento desde ya por lo menos 20 años había penetrado, había entrado en el espíritu, en la mentalidad de la juventud. En el mismo tiempo trabajamos también con Abraham Franzen sobre ciertos temas ligados a la acción colectiva y a los movimientos sociales. He trabajado sobre varios tipos de movimiento social, pero en particular la evolución del movimiento obrero en Bélgica, y también otros movimientos sociales como movimiento de mujer, movimiento de homosexual, es decir, una serie de otros movimientos sociales. En eso llegué a jubilarme. Y la parte post-jubilación es finalmente una parte muy importante porque es la parte donde uno puede hacer exactamente lo que quiere y comencé a trabajar sobre temas como la problemática del sujeto individual. Escribí un libro, hice una investigación sobre el individuo sujeto de sí mismo. Esta indagación, investigación sobre el tema del individuo me ha interesado mucho, pero en realidad mi preocupación es más global, siempre ha sido más global, y entonces después de eso recomencé a trabajar sobre temas más globales y tengo en este momento un proyecto que está en curso de realización que ojalá lo pueda realizar, porque ya tengo 78 años, entonces yo no estoy seguro de estar capaz de llegar hasta el final, pero se trata de identificar, de rehacer
la historia, de releer la historia de Europa Occidental, desde los griegos hasta hoy, buscando cuáles fueron los grandes modelos culturales que han dado sentido a la vida y a la práctica de los actores en estas sociedades. Escribí un primer libro que se llama El modelo cultural cívico de la ciudad, de la polis griega, que es un libro sobre la Grecia antigua. Estoy escribiendo uno ahora sobre la República y el Imperio Romano. Después tengo pensado escribir uno sobre la Edad Media, siempre en Europa Occidental. Después otro sobre la modernidad, la primera modernidad, la modernidad industrial, el modelo cultural progresista del Estado-Nación. Y finalmente uno sobre el tema que siempre ha sido el mío, el modelo cultural subjetivista de la postmodernidad o de la segunda modernidad, como se quiere llamar. Y finalmente, a raíz de todo eso, se me ocurrió escribir el libro con el cual he dado curso aquí durante 36 horas. Es una propuesta que no es nada más que una propuesta, que es una especie de gran hipótesis, que se llama La Casa del Sociólogo y que es una propuesta de teoría sociológica general. Esos serían los temas de investigación que me tocó abordar desde el 68, digamos, hasta hoy, son 50 y tantos años. Sobre el texto, debo decir que es un texto bastante corto, en el que el profesor nos muestra lo que él va a llamar su credo, y es la concepción que él tiene frente a la manera como se debe generar conocimiento en la sociología, lo que ha orientado y dado sentido a su práctica como sociólogo. Está dividido en 6 secciones. El primero es el proyecto de la ciencia en general. El segundo habla sobre las ciencias naturales y las ciencias sociales. El tercero aborda la perspectiva de la sociología en relación con el actor y la relación existente entre la ciencia y la cultura. El cuarto habla acerca de la colonización del pensamiento sociológico en las teorías del desarrollo. En el quinto nos presenta la posición del pluralismo radical y finalmente en el sexto nos presenta su postura y es la posición que él ha llamado el monismo crítico. Nos empieza a hablar el profesor acerca del proyecto de la ciencia en general, como una contextualización, y nos dice que la manera científica de enfocar la realidad obedece a la actitud de observarla, tratando de comprender cómo funciona y sobre este conocimiento inventar técnicas que permitan actuar sobre ella para cambiarla. La ciencia o el enfoque científico permitió aumentar prodigiosamente la eficacia de la acción de los seres humanos sobre el mundo. Observar, formular hipótesis, comparar, experimentar, averiguar, elaborar conceptos y teorías, traducirlas en técnicas o políticas es la manera más eficaz de actuar sobre la realidad. Para cambiar el mundo hay que conocerlo de manera científica y sobre la base de este conocimiento formular proyectos de acción para transformarlo. Nos indica entonces el profesor que la manera científica de conocer el mundo es una interrogante que ha estado en la humanidad casi desde sus inicios. Comenzó en Asia, en China, en India y Babilonia, fue retomada por los griegos, transmitida a Europa por los árabes y en la época del Renacimiento fue repensada por los europeos occidentales que la pusieron al servicio de la concepción moderna de progreso. La diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias humanas o sociales es el objeto de estudio. En ciencias humanas, el objeto es un sujeto, un ser dotado de conciencia, es decir, un ser vivo que tiene la capacidad de actuar sobre sus propias condiciones de existencia en el mundo donde vive, lo que no hacen los objetos naturales.
los objetos en las ciencias naturales obedecen a una causalidad determinista, es decir, las leyes de la naturaleza, mientras que las conductas de los seres sociales no son nunca determinadas únicamente por sus condiciones de existencia, son condicionados por su socialización, pero siempre pueden utilizar su conciencia para rehusar este condicionamiento. En este sentido, son sujetos de ellos mismos y no objetos de sus condiciones de existencias. Por ello, las ciencias sociales deben contentarse con comprender que es identificar las intenciones, o interpretar, que es identificar las razones, las conductas de los sujetos sociales, a diferencia de la ciencia natural que puede explicar los fenómenos que suceden a los objetos que estudian. Aparte de esta diferencia que resulta esencial, el enfoque científico es el mismo en las ciencias humanas y naturales. La sociología, en tanto ciencia humana, es la ciencia de las relaciones sociales, las que mantienen los humanos entre ellos y con el mundo que los rodea. Intenta identificar cómo piensan, dicen, hacen y sienten los seres humanos. La cultura corresponde a los principios que dan sentido a la vida individual y colectiva de los seres humanos. Es todo lo que una colectividad en un tiempo y espacio particular juzga como bueno, bello, justo y verdadero. Construir un enfoque científico de las relaciones sociales reales implica distanciarse de las culturas. Por tanto, el sociólogo debe abstraerse de la influencia de su propia cultura y ayudar al actor a hacer lo mismo. La sociología nunca debe satisfacerse con construir sus teorías y sus conceptos sobre una base empírica limitada a colectividades humanas que compartan la misma cultura. ¿Por qué? Porque en tanto que científico, el sociólogo debe estar al servicio del actor y tiene que ayudarlo a concebir proyectos que le permitan actuar lo más eficazmente posible sobre sus condiciones de existencia. Y en este sentido, la cultura del actor no permite ni al actor ni al sociólogo ver cómo funcionan realmente las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque entre la cultura del actor y sus conductas hay una relación de causalidad recíproca y funcional. Su cultura le dice cuáles son los intereses y valores mediante los cuales debe orientar y justificar sus conductas, y en retorno sus conductas le confirman y consolidan dichos intereses y valores. En este sentido, el actor cree, dice y piensa lo que tiene interés de creer, decir y pensar. Cuando por razones históricas una ciencia social o humana, por ejemplo la sociología o la economía, se desarrolla principalmente en una sola cultura, y además las colectividades que inventaron esa cultura y esa ciencia necesitan creerse superiores a las otras para poder justificar su dominación, estamos ante las peores condiciones para producir un enfoque que sea realmente científico. Exactamente estas condiciones fueron las que tuvo la sociología del desarrollo cuando nació. Y esto generó que la epistemología de las ciencias sociales colonizara el pensamiento de los investigadores, y su aceptación acrítica generó un sesgo en la comprensión de las realidades de los países en vías de desarrollo. Entonces, el conocimiento científico y las ciencias sociales se convirtieron en un dispositivo de poder y un medio de subyugación de los medios tradicionales de ser de los pueblos. Esta colonización ha deformado la realidad latinoamericana y pues de los países que están en vías de desarrollo, impidiendo pensar en teorías que lleven al real desarrollo. El ejemplo de las teorías del desarrollo ilustra perfectamente el diagnóstico de la colonización del pensamiento que acabamos de presentar.
Cada una de las 4 grandes teorías que concebidas después de los años 50 redujo la inmensa complejidad del problema del desarrollo a una sola dimensión que se corresponde directamente con las vías de industrialización y las ideologías que tenían los actores o los científicos que las promovieron. Por ejemplo, la teoría de la modernización nacional, creada sobre los años 50, explica el subdesarrollo por la resistencia de los pueblos tradicionales a la aceptación de las concepciones modernas de la economía, la tecnología y la sociedad. Invita a los dirigentes de los países del sur a adoptar el modelo del capitalismo nacional. La teoría de la revolución nacional y social, que surge en los años 60 como contraposición a la teoría anteriormente mencionada, explica el subdesarrollo por el pillaje de las riquezas de los países dominados por parte de los países hegemónicos y reduce el problema del desarrollo a un problema sustancialmente político. Esta teoría surge propuesta por las personas que hacían parte de la Unión de la República Socialista Soviética y que ejercían o tenían como la ideología el comunismo. Luego está la teoría de la competición neoliberal que surge sobre los años 70 y que explica el subdesarrollo por el exceso de interferencia del Estado y la política en el manejo de la economía. Reduce entonces el problema del desarrollo a un problema netamente económico, donde el desarrollo resultaría del libre funcionamiento de la racionalidad económica y la libre circulación de los bienes, servicios y los capitales y la información. En ciertos países del sur se aplicó este modelo económico permitiendo cierto crecimiento económico, pero con graves costos sociales y ecológicos. Entre los años 80 y 85 aparece la idea del desarrollo sostenible y surge entonces la teoría de la democracia, en la cual el subdesarrollo se explica por las debilidades en la democracia política, que se refiere al control de los ciudadanos sobre los dirigentes, y en la democracia social, que se refiere al control de la clase productora de la riqueza sobre la clase dominante que la gestiona. Los dirigentes del Estado y de la economía se preocupan del interés general solamente cuando están obligados a hacerlos por el control vigilante y la presión de los movimientos sociales y políticos de los actores populares. Estas 4 teorías del desarrollo fueron directamente inspiradas por las ideologías que existían en los países donde surgieron: el nacionalismo, el comunismo, el liberalismo y la socialdemocracia, que sirvieron para dar sentido a las 4 grandes vías de industrialización, los cuales fueron propuestas. Ante estas perspectivas que acabamos de presentar, surge la posición del pluralismo radical, en donde se entiende que el subdesarrollo y el fracaso de los intentos de desarrollo se explican precisamente por la inadaptación de las teorías de desarrollo a la cultura de los pueblos afectados. Estos deberían crear autónomamente sus propios proyectos de futuro de acuerdo a sus necesidades, a su historia, a su memoria, a su cultura, es decir, a su propia identidad. Indican que la descolonialización de la epistemología sociológica implica volver a pensarla completamente, crear una nueva que sea autónoma y auténticamente latinoamericana. Deben entonces ponerse al servicio de los pueblos para reconstruir con ellos una concepción del buen vivir que convenga a su identidad y pueda movilizarlos hacia la realización de un proyecto de sociedad. La socióloga Silvia Rivera, que hace parte de este grupo de pensadores de esta tendencia, indica que hay que construir una ciencia social que supere las dicotomías propias del pensamiento occidental, diferenciando el cerebro del cuerpo, la ética de la política, el hacer del pensar. Dice que hay que abandonar la camisa de fuerza de la sociedad y dejar de limitarse a cosas humanas, relaciones y conflictos sociales,
y convertirse en una más de las ciencias de la vida. Otro autor que hace parte de la tendencia del pluralismo radical es Arturo Escobar. Él dice que la lógica de especializar las ciencias sociales y crear permanentes disyuntivas binarias entre el sujeto y el objeto, y lo cultural y lo natural, lo humano y lo no humano, no corresponde a la concepción del mundo ancestral, Abya Yala, afro-latinoamericano. Dice, todo lo vivo siempre es parte integrante de un pluriverso siempre cambiante. Enrique Lev, otro pensador de esta tendencia, dice que las nuevas ciencias sociales implican deconstruir la ciencia que se ha armado en desconocimiento de la naturaleza y de la cultura en su diversidad ontológica. Deben nacer de la matriz de la ontología de la vida. Y en este sentido no hay que otorgarle un lugar privilegiado al humano. Lo humano solo se puede comprender en sus relaciones con el resto de la naturaleza. Es importante notar que el autor del texto no se encuentra muy de acuerdo con la postura del pluralismo radical. Desde su punto de vista, el fracaso de las teorías del desarrollo no se explica únicamente por la inadaptación a las culturas latinoamericanas. El problema del desarrollo se explica por la conjunción de múltiples variables y múltiples razones que trascienden aquella inadaptación. Volver al culturalismo en sociología, desde su punto de vista, es un error de análisis, porque cualquier cultura, sea moderna o no, tiene un efecto negativo sobre el trabajo analítico. Para construir un análisis sociológico, como indicaba al principio, desde su punto de vista, hay que tomar distancia de las culturas, cualquiera que ésta sea. En ese sentido es necesario comprender las culturas originarias latinoamericanas, pero se debe tomar distancia de ellas para poder construir el análisis sociológico que se requiere. Por ello, lanza entonces la teoría del monismo crítico, que es hacia donde él considera que debe caminar o avanzar la sociología para construir una ciencia del comportamiento y de las relaciones sociales. La posición que propone el autor, que es la del monismo crítico, indica que para hacer de la sociología una ciencia comprometida y útil para los actores, se debe avanzar hacia la construcción de una teoría sociológica única a través de un diálogo igualitario entre los sociólogos del mundo, que sea pertinente para comprender el funcionamiento real de las relaciones sociales en el más amplio número posible de culturas diversas en el tiempo y en el espacio. En este sentido, los investigadores deberían contribuir a la elaboración progresiva de un mismo enfoque teórico y metodológico, a partir de los siguientes pasos: la aplicación de los conceptos producidos anteriormente en diferentes culturas, la apropiación crítica de estos conceptos, que siempre de manera provisoria, recomenzar el proceso de observación y de conceptualización, articular los conceptos obtenidos en una primera elaboración teórica y ensanchar la base empírica con observaciones en otras colectividades y en otras culturas. Al contrario de la posición del pluralismo cultural, lo que el autor propone es no sacar la teoría inmersa en una cultura, sino al contrario, ampliar la investigación científica y hacer pruebas empíricas en diferentes culturas y en diferentes momentos para llegar a una sola teoría sociológica que permita un diálogo igualitario y comprender de manera real las relaciones sociales sin la interferencia de las diferentes culturas de los seres humanos. Muchas gracias a todos por su atención y espero que este artículo les haya sido de utilidad. Feliz noche.